Buenos días, hermanos. Como decía José Luis, continuamos con esta serie de estudios que estamos considerando en este primer trimestre sobre las declaraciones de Jesús respecto al mismo, o lo que podemos llamar, como decía, los yo soy de Jesús. Es decir, distintas afirmaciones de Jesús respecto a sí mismo, donde utiliza la fórmula yo soy. Una fórmula que es connatural al yo soy del libro de Éxodo 3, donde Dios se da a conocer al pueblo como el eterno yo soy. Estas semanas anteriores hemos visto dos de estas afirmaciones. Primero, la afirmación de Jesús como anterior a Abraham y la controversia que surge de su aseveración, incluso con la acusación de estar endemoniado ante esta afirmación que hace el Señor Jesús. Y el domingo pasado tuvimos la afirmación de Jesús como el pan de vida. Ahora, hoy, con la ayuda del Señor, vamos a tratar la siguiente yo soy, que aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 20. Juan, capítulo 8, versículos 12 al 20, dice así la palabra del Señor. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras, habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. El texto se inicia con las palabras otra vez Jesús les habló, con lo cual estas palabras, esto otra vez, nos relaciona con el capítulo anterior de Juan capítulo 7, y así que lo que encontramos aquí es una continuación de la conversación del Señor, quizá con la misma audiencia que está descrita en Juan 7:37, donde Él dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Así que vamos a intentar, en principio, contextualizar un poco este pasaje dentro del Evangelio de Juan, considerando dónde y cuándo hace esta afirmación el Señor Jesús. Ahora, el versículo 20 que acabamos de leer este capítulo nos informa del lugar donde Jesús hace esta declaración. Dice: estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. El lugar de las ofrendas solía ser uno de los lugares más frecuentados y abiertos de todo el templo de Jerusalén. Estaba en lo que se conocía como el patio de las mujeres, que era un lugar muy concurrido por todos los visitantes del templo. Se llamaba el patio de las mujeres porque era el lugar hasta donde se permitía acceder a las mujeres en el templo. Pero allí se acercaban los judíos piadosos para depositar también su ofrenda en los arcones que había allí dispuestos, bien para ofrendas que eran bien para el sostenimiento del culto, o bien para ofrendar cualquier dinero que se quisiera destinar al Señor. Posiblemente es ahí también donde tiene lugar el pasaje de la ofrenda de la viuda, que es alabada por el Señor Jesús. Por tanto, era un lugar muy concurrido, donde había mucha gente, mucha multitud, un lugar amplio, donde se desarrolla esta escena. Tenemos, por tanto, el dónde, el lugar, pero también es importante notar el contexto de cuándo tiene lugar esta afirmación de Jesús. Según se nos dice en el capítulo 7 de este Evangelio, estaban en Jerusalén en la fiesta de los tabernáculos. El Antiguo Testamento establece la fiesta de los tabernáculos como una de las 3 fiestas más importantes para el pueblo de Israel. Todo varón del pueblo de Israel está obligado a subir a Jerusalén para celebrarlo. Dice Deuteronomio 16:16: 3 veces cada año aparecerá todo varón
todo varón tuyo, delante de Jehová tu Dios, en el lugar que le escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y Levítico dice: le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Así que muchos judíos en Jerusalén y alrededor del mundo se reunían en esta fiesta. Incluso hoy día se reúnen también a finales de septiembre para celebrar esta fiesta aún en nuestros días. Esta fiesta que tiene una duración de 7 días, durante los cuales se levantaban y se levantan incluso hoy también cabañas, tiendas o enramadas, y se vive en esa casa durante estos 7 días. En Jerusalén, si se va hoy día allí, encontraremos como en plazas, en los balcones, en las terrazas, hay estas cabañas levantadas, donde durante estos 7 días viven allí la gente, los judíos, incluso, ya te digo que incluso hoy día. Ahora, lo primero que incluye Dios, que instruye, es que el primer día y el último día de la fiesta son días de reposo para el Señor. Es decir, la primera ofrenda que el pueblo tenía que hacer es la de su propio tiempo. Es el cesar en las labores cotidianas para enfocarse en el Señor. Levítico 23 dice: a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el 8º día será también de reposo. Luego se presentaban ofrendas, sacrificios y libaciones por 7 días. No eran ofrendas por el pecado del pueblo, eran una expresión de gratitud y adoración a Dios por su presencia en medio del pueblo y por la provisión de la cosecha. Por tanto, era una fiesta de alegría, con un recordatorio final, pero era una fiesta en la cual se celebraban, se bailaba, se danzaba, se cantaba. Ahora bien, ¿cuál era el propósito de la fiesta? Nos dice Levítico 23:43, para que sus generaciones sepan que yo hice habitar en tabernáculos a los israelitas cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor, su Dios. En otras palabras, el propósito de esta fiesta en la cual Jesús hace esta declaración buscaba recordar a las generaciones futuras que Dios es el Redentor de su pueblo, quien los liberó de la esclavitud de Egipto, quien los guió a través del desierto por medio de una nube durante el día y de una columna de fuego para alumbrarles de noche. Los sustentó en tabernáculos en el desierto y era el Dios que estuvo proveyendo para todas sus necesidades y que moraba en medio de su pueblo, en el tabernáculo. Por tanto, y es importante notar esto, esta fiesta estaba vinculada muy estrechamente con el peregrinaje, con el cuidado amoroso de Dios y con su guía a través del camino, su guía y fidelidad de Dios en el desierto. Estaban celebrando esta fiesta de los tabernáculos, estaba llegando el final del gran día de la fiesta y a lo largo de muchos días durante esta fiesta había varios ritos importantes, como por ejemplo la purificación del agua, que no podemos entrar en ella, que es a la que hace referencia Juan 7:37, que hemos leído. Pero otras de los ritos y de las celebraciones que había consistía en la iluminación del templo. Este se desarrollaba precisamente en el patio de las mujeres, donde estaba Jesús, donde se instalaban unos grandes candelabros. Varían unas personas piensan, unos comentaristas piensan que había 2, otros pensaban que había 4. No tiene mayor significado el número que sean. Pero la realidad es que cuando llegaba el anochecer se encendían estos candelabros y eran tal potencia de luz que iluminaban toda la ciudad de Jerusalén y permanecían luciendo durante toda la noche. Y esto se hacía para rememorar precisamente la nube que guiaba a los israelitas en el desierto y que durante la noche se convertía en una columna de fuego y de luz. Era un momento muy emocionante para los judíos, que desde lejos pues verían, contemplaban la gran iluminación que estos candelabros proporcionaban. Lo que ocurría con los candelabros es que las luces no permanecían encendidas para siempre. Al final se consumían, se extinguían y se apagaban. Y la luz que les había iluminado durante todo este tiempo desaparecía.
En ese momento de emotividad religiosa, rodeado de muchas personas que contemplaban la escena, Jesús se paró y realiza esta segunda gran declaración, utilizando el título de Gran Yo Soy. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y sorprendentemente no menciona nuevamente la luz en todo este capítulo. Parece como si se desviara del tema por una objeción que ellos hicieron respecto a su autoridad. Recordábamos al principio, leíamos la controversia que surgió ante la afirmación respecto a su preexistencia anterior a Abraham, del primer día, que tratamos los yo sois. Ahora el enfoque principal de Jesús es que el testimonio y los juicios de Jesús son verdaderos debido a su relación interpersonal con Dios el Padre. Al menos 10 veces en este pasaje Jesús señala el hecho de que Él proviene del Padre, que habla con la autoridad del Padre, que irá al Padre, que nada hace por sí mismo. En otras palabras, Él reclama que su autoridad no se debe a ningún origen humano, se debe a su relación interpersonal con Dios el Padre. Así que lo que Él está diciendo, básicamente, es que en todo lo que dice y hace, es que Él es el yo soy. Yo soy uno con Dios, el gran yo soy, versículo 16, lo hemos leído. Más aún en el versículo 24 dice, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. En el versículo 28 dice, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. El modo en que Jesús es la luz del mundo es precisamente porque es uno con el Padre. Jesús es la luz del mundo porque Él proviene del Padre. Es la luz del mundo porque Él habla por el Padre, porque va hacia el Padre y es uno con Él. Así que estas palabras que intercambia con los judíos son una indicación constante de la forma en que Él es la luz del mundo, viniendo del Padre, yendo hacia el Padre y siendo uno con el Padre. Esa es la idea general del texto y es lo que Jesús quiere que veamos, que creamos y que atesoremos estas palabras. Él es la luz del mundo al igual que el Padre y es uno con Él. Pero dice el versículo 12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y es importante que recordemos que estas palabras fueron dichas dentro de este contexto de caminar, de peregrinaje, de andar por el desierto guiados por una luz. Están dentro del contexto del pueblo de Israel marchando en pos de la columna de fuego que guiaba a Israel en el desierto. Una columna de fuego que debían seguir en pos de ella para que no se desviasen del camino. Ella iluminaba el camino, marcaba la ruta por donde andar. Así que este versículo nos viene a decir que seguir a Jesús es más que etiquetarnos con Él. Significa mucho más que ponernos la etiqueta de cristiano, como quien forma parte de un equipo o de un partido político. Seguir a Jesús es caminar con Él, es caminar en la luz. Es lo opuesto de caminar en las tinieblas. Seguir a la luz significa vivir bajo el deseo absoluto de Dios en vez de los deseos engañosos del mundo. Es seguir una clase de vida viendo las cosas a la manera de Dios y compartiendo sus valores. Pero no olvidemos, tengamos en cuenta que se trata de un caminar, es decir, de una forma real de vida. No es solo una idea, no es solo una posición, decir estar en Cristo, como se podría decir y como está bien decirlo, pero estamos en Cristo, hermanos, cuando seguimos a Cristo. Caminar significa vida, significa ver la realidad como es y estar controlados por los deseos que concuerden, que se conformen con la luz de Dios. Si Dios es luz y en Él no hay tinieblas, como nos dice 1 Juan 1:5, entonces Él es la luz que alumbra el sendero hacia la realización de todos nuestros anhelos más profundos, que están en consonancia con la voluntad de Dios. Si la luz de Dios abre nuestros ojos, abre los ojos de nuestros corazones para verle a Él como alguien de valor infinito, entonces todo eso, nuestros deseos, están prendidos, captados por la incomparable gloria de Dios,
que supera a todo lo que el mundo tiene para ofrecer. Y caminamos en la luz porque Él está en la luz. Él es el que nos libra de todos los oscuros peligros y obstáculos hacia el gozo, hacia la alegría de poseerle a Él. Él es el infinitamente deseable. Nos dice Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 7, que hay dos cosas que tenemos si caminamos en la luz, si le seguimos a Él. Dice así, 1 de Juan 1:7. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que el Señor dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Y aquí estamos con lo mismo, es la misma idea, caminar en la luz, si le seguimos y caminamos como Él está en luz. Tenemos dos cosas, dice, tenemos comunión los unos con los otros. Y en segundo lugar dice, la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. En primer lugar nos dice que tenemos que andar en la luz, implica que podremos tener comunión los unos con los otros. Es decir, en primer lugar, comunión entre Dios y nosotros mismos. Comunión con Dios significa que nos relacionamos con Él, que tenemos una relación personal, directa con Él, que escuchamos su palabra, que escuchamos lo que Él tiene que decirnos, las indicaciones, la guía del Espíritu Santo a través de su palabra, que vemos las cosas también de la manera que Él las ve y que tenemos los mismos deseos que tiene Él. Si somos controlados por los deseos del mundo en vez de los deseos de Dios, no importa si decimos que tenemos comunión con Dios o no, no la tenemos. Si somos controlados por los deseos del mundo, por mucho que digamos que tenemos comunión con Dios y que lo afirmemos, la realidad es que no es una realidad. No la tenemos, no tenemos esa comunión. Pero también caminar en la luz es la condición de la comunión no solo con Dios, sino también con otros creyentes. Y la única manera de preservar el precioso don de la comunión, de esta unión común, de preservar la profunda unidad con Dios y con otros creyentes, es que todos caminemos en la luz, para ver las cosas a la luz de Dios, para dejar que Dios sea nuestra luz, la luz brillante en el sendero hacia el encuentro de la presencia de Dios. Así que en primer lugar tenemos comunión unos con otros. Y la otra cosa que acompaña al caminar en la luz es la limpieza del pecado. Si andamos en luz como Él está en luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y la pregunta es, ¿qué significa ser limpiados de todo pecado por la sangre de Jesús? ¿Significa que cuando caminamos en la luz, la sangre de Jesús nos impide pecar? ¿O que mientras caminamos en la luz, la sangre de Jesús cubre y anula nuestro pecar, va cubriendo nuestros pecados? En otras palabras, ¿se refiere a la santificación progresiva del creyente o a la experiencia de la justificación inicial? Yo creo que se refiere a ambas cosas. Primero se refiere al efecto justificador de la sangre derramada de Cristo, que anula todos nuestros pecados y nos declara justos y en paz con Dios. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Se refiere al perdón y a la eterna aceptación de Dios, cuando confesamos al Señor Jesús como nuestro Salvador. Pienso que esto implica que una parte esencial de caminar en la luz es confesar el pecado conocido. Ser limpiado por la sangre de Jesús significa en primer lugar que todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, son perdonados por la sangre del Señor Jesús declarada. Implica que somos declarados justos, implica que todos nuestros pecados son cubiertos por la sangre de Jesús, que Él pagó por nosotros, por todos y cada uno de ellos. Pero también se refiere, creo, a la fuerza moral de la sangre de Jesús para ayudarnos a vencer la tentación, para que al final todos nuestros pecados sean realmente superados y estemos realmente puros y libres de pecado frente a Dios. Y no estoy hablando aquí de que no podamos pecar, como algunos dicen. No hablo de perfección,
pero sí de continuar avanzando y santificándonos diariamente en todo esto. En otras palabras, la razón de la venida de Cristo no fue única y simplemente para cubrir el pecado, sino para vencer el pecado en nosotros. Él no vino solo para justificar, sí vino para justificarnos, pero no solo vino para justificar, sino también para santificar. No solo para absolver, sino también para transformar. Y si derramó su sangre para cumplir con su propósito, entonces su sangre purifica no solo porque cubre, sino también porque vence al pecado. El efecto continuo de la sangre de Cristo es purificar nuestros corazones, de tal manera que no podamos estar contentos de continuar pecando. Caminar en la luz no significa perfección. Caminar en la luz no significa perfección, pero significa progresión. Caminamos en la luz cuando odiamos el pecado en el que caemos y lo tratamos como la horrible cosa que es. Cuando estamos de acuerdo con Dios acerca de Él y nos apartamos de Él. Por tanto, confesar los pecados es una parte crucial de caminar en la luz. Y con esto no pretendo que estemos libres de pecado. Estar libres de pecado, pretender estar libre de pecado es un autoengaño. Y la razón por la que estamos tan engañados es que la verdad no ha hallado espacio en nosotros. Cuando una persona se convierte, la verdad se instala en su corazón. O podríamos decir que la luz de Dios entra en su corazón. Pero eso no implica que toda la falsedad del pecado se expulsen de inmediato, no. Se trata de una batalla que dura toda la vida. Pero lo que la luz sí hace es que cuando entra en el corazón, la luz revela el pecado. Evidencia nuestra oscuridad, evidencia nuestro estado pecaminoso. La señal de la santidad no es la ausencia del pecado, sino la conciencia de pecado. Cuando la luz del mundo, el Señor Jesús, entra en nuestras vidas, nuestro gran gozo es que nuestro pecado es perdonado en Cristo. Y nuestro gran pesar es que gran parte de este pecado permanece en nosotros, sigue seduciéndonos, engañándonos, dañándonos, corrompiendo y pervirtiendo nuestras vidas. Notemos una cosa más, versículo 12. Cuando Jesús dice, cuando uno le sigue, entonces le tiene como la luz de la vida. Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Porque seguirle por quien Él es tenerle a Él. Me tendrás a mí, dice, como tu luz. Si me sigues, me tendrás a mí. Yo seré tuyo y tú serás mío. Yo soy tu pastor, tu redentor, tu agua viva, tu pan del cielo, tu Dios y tu luz. Y la última frase del versículo 12, tendrá la luz de la vida. ¿Cuál es la relación entre la luz y la vida? Juan 1:4 da la respuesta, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida da la luz, la vida que Jesús tiene y la vida que Él comparte con los que le siguen desde la luz. Es decir, estamos muertos y ciegos a la luz, hasta que la vida de Jesús nos es impartida por el Espíritu Santo. Y entonces vemos. Los ojos de nuestros corazones entonces son abiertos y la luz divina fluye hacia nuestros espíritus vivos. Y así tenemos la luz de la vida. La luz que proviene de una nueva vida espiritual, que abre los ojos, una vida que da vista al alma ciega, vida eterna, visión eterna. Ya para terminar, quiero insistir en la oferta de luz que Jesús nos hace a todos. Y por ello digo con Jesús, como dice en Juan 12:36, mientras tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Cuando crees en la luz, como tu preciosa luz, cuando la sigues, cuando le sigues a Él como la verdad y la sabiduría y el camino y el Salvador, entonces tienes su vida, entonces eres hijo de luz. Has sido engendrado, renacido en la familia de la luz y esa luz nunca se apagará. En el momento de la muerte, cuando todo el mundo piensa que se acabó todo aquí ya, cuando todas las luces se apagan, partimos para el más allá. En ese momento Jesús, la luz del mundo,
despejará las tinieblas y nos permitirá percibir la gloriosa esperanza de Cristo y su reino. Así que aquí es donde Jesús comienza el versículo 12. Todo eso le ofrece a nosotros y a ellos. Y qué gran oferta es esta. Porque la otra alternativa, hermanos, que encontramos aquí es el versículo 24. Es terrible. Porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Jesús es la luz del mundo. Si le sigues ahora, le tendrás como su luz en un mundo de oscuridad y tinieblas. Es cierto que Él revelará nuestros pecados, que escudriñará nuestros corazones, que entrará en nuestras mentes, escudriñará nuestra mente, revelará y descubrirá nuestros más escondidos secretos. Él los sacará a la luz, a su luz, y los sanará. Pero aún más, Él revelará todo lo que es hermoso también. Él será la luz en la que veremos a Dios y veremos su increíble e inmenso amor por ti y por mí. La luz en que veremos la historia de la redención y la obra de la salvación, obrada y realizada por el Señor Jesús por amor a nosotros. Pues que Él haga resplandecer su luz sobre nosotros y en nosotros.